Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. En agosto, festejemos en grande con el mayor emblema de nuestra música, Los Carcas. Este viernes 17 de agosto desde las 20 horas en Villahermosa, Circunvalación Oeste. Para que la fiesta sea inolvidable, Esther Marisol y Pepe Aguilar Boliviano. Los Carcas, show de gala solidario. Entradas en Mundo Musical, Plaza 14 de septiembre. Informes y reservas al 764-14064. Tal como he comprometido, vuelvo con Julio Alvarado, que quería hacer una pregunta y que yo también quiero aprovechar. Explícanos un poco cuál sería la diferencia entre nacionalización y esta creación de gestora pública, para que tengamos clara la diferencia. Ya, primero, todo lo que acaba de mencionar Alberto es correcto, pero si se cumpliera, ¿no? Y yo le decía en el intermedio, ¿no? Le decía, en el Banco Unión hay protocolos que nadie puede entrar a la bóveda con su mochila, pero se hizo. Entonces, aquí el tema es, no, ¿cuál va a ser el mecanismo de control? Eso es lo fundamental, ¿no? Y no es que las empresas privadas son excelentes, son lo mejor, no, sino que estas AFPs tienen el control del Estado, entonces no pueden hacer lo que quieran, porque el Estado está controlando. Bueno, entonces hay un cierto, el Estado puede hacer cosas bien o no. No, pero está controlando, no está administrando nuestros recursos. Pero igual el Banco de la Unión podía controlarlo. Pero ahora, disculpe que te corte una cosita más. ¿Sabes qué? En un momento, 75% de los recursos de los afiliados estaban en deuda del Estado, o sea, el Estado debía eso. ¿Por qué no hizo lo que le dio la gana al Estado con esos recursos? Y no lo hizo. Sin embargo, agarró, recibió la plata y entregó títulos. Y en realidad 75% de nuestros recursos estaban en manos del Estado. O sea, lo que quiere decir que el Estado puede manejar bien, claro, cuando hay no solamente protocolos, sino institucionalidad lo suficientemente sólida para que no se robe la plata. Tenemos malos antecedentes. Ahora, ¿me podrían responder mi preguntita que he hecho, por favor? Humilde preguntita que he hecho. ¿Esto es una nacionalización de los fondos de pensiones? No, no es nacionalización, porque el gobierno les ha dicho, señores, ustedes se van a ir. Y lo que estaban haciendo acá en Bolivia, en tal fecha, tal vez 2019, 20, quién sabe cuándo, ustedes dejan este negocio y se van tranquilos. Pero eso a su no es casa. Nacionalizarlo y hacerte cargo de esos recursos. Porque aquí el Estado no se está apropiando de ningún bien, de ningún recurso de estas AFPs. Les están diciendo, ya no haces este negocio, te puedes llevar todo lo que has invertido acá y puedes hacer con esa inversión lo que tú quieras. Si es edificios, es movilidades, las tienes acá y creas otra empresa, o si quieres te la llevas al Perú, etcétera. No es ¿Algo que agregar a esto? Sí, yo creo que hay algo que agregar y es algo que Valquiria podría ayudarnos porque son conceptos jurídicos. Hay lo que se llama en derecho el daño emergente y el lucro cesante. Correcto. Y ambas situaciones son las que me imagino de alguna manera puedan decirle a la CFE, ¿sabe qué? Yo hice con usted un trato por licitación internacional, firmamos un contrato con el Estado boliviano, llámese como se llame, República Bolivia, Estado Plurinacional, es con este Estado que yo hice este contrato. Y este contrato a mí me daba la posibilidad de hacer un negocio para ganar un dinero. Claro. Y ahora que usted me está diciendo que me vaya, y además en la forma que se ha hecho, bueno, usted está afectando mis intereses. En consecuencia, ahora reclamo. Y como no, pero no sirve que se le haya dicho tantos años antes, no sirve ese anuncio, esa advertencia. No. Hay un contrato. Bueno, no, pero puede ser, sin embargo, aún así, no se sentaron para decir, a ver,
esta es la Claro, situación, claro. estas condiciones. Puede Se ha dejar dejado pasar. pasar el tiempo sin que se llegue a un acuerdo. Pero no hay lucro cesante, Valquiria, porque ellos siguen ganando, siguen manejando, hasta el último día lo van a seguir haciendo. Yo no veo, digamos, una información clara de este tema ¿No lo ves? en la prensa, no. No ves. Porque deberían decir, el contrato se inició en este tiempo, tenía este plazo. Y nosotros hemos decidido rescindir el contrato a partir de tal año. No veo esa información en la prensa de manera pública, por lo menos acá en la televisión. No lo veo. Sin embargo, si había un plazo y cualquier estado de cualquier parte del mundo rompe ese contrato y modifica y rescinde ese contrato sin justa causa, obviamente en toda relación comercial de personas jurídicas o privadas hay un daño emergente y un lucro cesante, que nuestro Estado no está afiliado al Tribunal de Arbitraje Internacional, no le hace al derecho del otro sujeto Pero procesal. nosotros sí estamos con el CIADI, ¿no es cierto? Ahí No, hemos perdido el tema Tigorax. No, eso me voy. Ajá. Si yo me he sometido en cualquier contrato a un tribunal, cualquiera que sea, en Ya, este pues, un caso de precedente, arbitraje, ¿no? y luego yo en el tiempo he desconocido la competencia de ese tribunal, ese es un asunto mío, personal, Ya. pero porque no podemos ser arbitrarios, el contrato es de dos. No, yo ya no voy ahí porque le he desconocido algo, no me importa a mí, ¿no? Claro. Yo he formado este contrato y ahí te demando, punto. Bueno, ahora te cuento una cosa, Sí. que aquí tengo un equipo de producción fantástico que me pone todo lo que más o menos ha salido sobre el tema. Y aquí yo no había leído esto, es el del miércoles 15 de agosto, del periódico El Diario, a ver si es que me ayuda, y dice muy claro ahí, experto, coincido en eso plenamente, experto anticipa que el Estado perderá arbitraje con la AFP. ¿Sabe quién es el experto? Dice, el analista Alberto Bonadona dejó entrever que el Estado boliviano perdería el proceso de arbitraje instaurado por la administración. O sea, vos ya no estás sepultado. Pero por supuesto, a ver, si No hay vuelta, qué horror. No, puede haber vuelta. Lo que yo estoy haciendo es una suposición basada, como hacemos los economistas. Claro. Vemos lo que ha ocurrido anteriormente y decimos, bueno, ¿cuál es el futuro? Por supuesto que vamos a Una perder. El Estado, ¿cuántos juicios ganará Valquiria? ¿Alguno ganará? En el ámbito internacional, Entel se ha tenido que indemnizar, ¿no? A varias empresas que han sido nacionalizadas se ha tenido que indemnizar. El hecho basa porque tú no has cumplido el contrato sin justa causa, Ya. porque el hecho de que seas Estado no te permite ser arbitrario. Yo acabo y listo. O sea, y ¿no? estamos nosotros en condiciones de poder hacer esto y perder y pagar 43 millones y procesar a un expresidente o procesar a quien sea. ¿Estamos en condiciones de eso? ¿Es tan beneficioso hacer esto y luego después recuperar ese dinero? Porque estos señores en 5 años han ganado 22.7 millones. ¿Justifica esto? Yo en el Tribunal de Arbitraje lo que va a pasar va a haber, ahorita deben tener previas reuniones de los puntos que se van a someter al arbitraje, ¿no? Primero se ponen de acuerdo qué vamos a poner en tela de arbitraje. Ya. Y segundo, en ese tiempo tienen que decir, he perdido esto, he perdido el otro, y el Estado boliviano dirá, no era buena administradora, pero no he oído tampoco esos pues, argumentos, no ¿no? hay esos O dirá simplemente, es política de Estado, nosotros somos un país soberano Correcto. y hacemos lo que queremos con nuestros recursos y nuestra soberanía amerita, nuestra constitución política del Estado protege la seguridad social y el Estado es Pero el igual mayor nos van a protector. sancionar. Allá dice su constitución, pero este contrato es internacional, ¿no? Ellos tienen que ver. Pero vamos a perder plata, Valquiria. No es perder. Si tú has decidido Ya. correr el riesgo de romper un De contrato acuerdo. con cualquiera, se supone que el funcionario público o el comerciante privado sabe a las reglas que se va a someter. Me imagino que ellos tienen calculado cuánto van a perder y si eso corresponde y justifica para una mayor ganancia futuro. Porque uno no anda rompiendo sus contratos porque es Entiendo. caprichoso Ok, o arbitrario. Pero igual yo digo, ¿justificaría eso? ¿Justifica esto en ese momento?
Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si tenemos contratos, y este contrato es antes de la 2009, antes de la Constitución, o sea, no puedes hacer las cosas retroactivas, aunque aquí este gobierno hace las cosas retroactivas, ¿no? Entonces, si han tomado esa decisión, deberían haber puesto en la balanza costo y beneficio, ¿no? Tú dices, han ganado 22 millones de dólares, ya, ellos más o menos tienen una rentabilidad de 6 millones de dólares anuales. Ajá, ya. así es. Entonces, pero eso sabías de entrada, o sea, no es que ahora cuando se ha hecho el contrato, ustedes van a ganar, señores, no se les ha dicho, ustedes van a venir a perder, nadie viene a eso. Entonces, si has roto un contrato, si quieres romper un contrato, lo mejor siempre es, yo no soy abogado, pero la experiencia nos enseña, no ir a un arbitraje, no ir a un... Negociemos, solucionaremos esto en forma amigable y... Como pasó con Quiberax, dice que la negociación pedía 3 millones, hemos terminado pagando 40 y tantos. Por eso ahora hay que preguntar, a cuánto vamos a pagar por no haber negociado o llegado a un acuerdo antes del arbitraje, y a quién le van a echar la culpa después, ¿no? Entonces te hago la misma pregunta que les he hecho, a ver si tú tienes una percepción diferente. ¿Justifica eso? Porque lo que veo, Valquiria, es que ese es legítimo, más o menos, ¿no es cierto? Legítimo, estamos en nuestro legítimo derecho. Tú dices no vale la pena. ¿Tú qué dices? Bueno, pero claro, lo que Valquiria decía es que si han hecho el cálculo previo. Ajá. Bueno, yo diría, bueno, lo dudo. No ha habido ningún cálculo. Ahí dijeron, la seguridad social tiene que estar bajo el dominio del Estado. Lo que podían haber dicho es, se crea la gestora, pero van a contratar a las dos AFPs. Esa gestora contrata a las dos y siguen las AFPs. ¿Para qué sacarlas? Ahora, es que no queremos a nadie extranjero manejando la plata. Bueno, si lo están haciendo tan mal, entonces hablen, negocien y sáquenlas. Ahí recién hubieran hecho el cálculo. Pero desde mi perspectiva podían haber creado eso como adorno, como supervisión, lo que quieran. Pero ya hay la APS, ¿no es cierto? Ya hay la APS, que es una especie de autoridad supervisora, una más, digamos. Una autoridad, pero la otra hubiera sido la entidad exclusivamente pública que se encargue de ver eso, claro, meter más gente, digamos, ¿no? Para crear pegas, eso es bueno. Pero hubiera mejorado. No quieren crear pegas, quieren manejar el dinero. No, es imposible, es decir, no diré que es imposible. Si mantienen la estructura a la que hacía referencia, no pueden manejar el dinero, no tocan el dinero, no lo ven nunca el dinero. No tienen que ver tampoco. No deberían ver, tal vez invertirlo para generar más recursos, pero ellos no tienen tal vez ellos han visto que no hay una generación adecuada de inversión, que no hay una inversión adecuada, que se podía haber recuperado muchísimo más dinero. Y como dices, si para la Bilbao Vizcaya somos la 9ª rueda del carro, ni siquiera la 5ª, entonces de repente no nos están poniendo el interés adecuado y podríamos ganar mucho más invirtiendo de otra manera. Bueno, mira, la forma de ganar estoy hablando más dinero es, no. La ley 65, o sea, la ley que ha hecho este gobierno, acepta que el 50% de la plata que ingresa a las FPs de los afiliados pueden ser invertidos en el exterior. Ya. Pero ¿con qué razón? ¿Por qué razón se invertiría en el exterior? Cuando el interés aquí, o sea, la rentabilidad de nuestra plata es más baja. Y en otra parte, en otros lugares, está más alta, está por encima. Entonces ahí voy e invierto. Ahora, pero eso se ha aceptado solamente cuando Bolivia ha puesto su deuda soberana, o sea, ha puesto bonos en el exterior, y en realidad le han dicho a las FPs ahora, ustedes tienen que, como a los bancos, inviertan en esto. O sea, no es que de pronto Bolivia se volvió muy codiciada la deuda boliviana, sino que 800 millones de dólares están en manos de las AFPs en deuda soberana de Bolivia. Y Bolivia ha puesto en el mercado internacional 2.000 millones. O sea, 40% están en las manos de las AFPs. O sea, ahí nos toman el pelo cuando dijeron, pues estamos yendo nosotros a que los internacionales nos compren. Y respecto al mensaje que se da a los inversionistas, eso es lo que me se dice, queremos que vengan y estamos sacando uno a empujones. Y estamos sacando uno de una forma
No, uno, en realidad son dos. ¿No? Y los de Kiborax ahí, y hay Bueno, otros, esos o sea, son han sido antecedentes. beneficiados, Claro. Pero igual, o sea, es un antecedente para los inversionistas. ¿Quién va a querer venir si sabes que vas a terminar ahí en pero la pues tiene- CIADI? Bueno, mejor, porque les voy a ganar y les voy a Pero Claro. claro, van a empezar en 3.000, voy a acabar con todos van a querer venir. Todos van a querer venir. Claro. Vamos atractivos. La inversión no está en la pero- ganancia, está en el litigio. Epa, ese es un qué puede pensamiento ser, de no sé, abogado. No, nos adjudicaremos, nos van a votar y cobramos La daños y inversión perjuicios. no está sí. en la ganancia, está en el litigio, es absolutamente real. Yo recuerdo que todavía existen gente que es de esa generación sándwich, en ese periodo que se pasó de una a otra, de un método a otro, y quedó gente que no podía cobrar. Yo tengo varios aportes cuando trabajaba en RTP que los he perdido porque fue justo en esa época y me cuentan solo desde el periodo en que fui parlamentario. O sea, yo ya perdí ahí un aporte importante de mi vida. ¿Puede suceder lo mismo? ¿Va a haber lo mismo ahora? ¿Esta transición puede generar esos vacíos? No, porque el gobierno lo que ha señalado es que no va a cambiar el sistema, sino la administración. Eso es lo que hemos podido entender. Solamente, sí. Los que, digamos, estamos un poco relacionados con este tópico, ¿no? No creo. Ok. Se ríe aquí mi amigo. Te has reído, Julio, yo he escuchado. Sí. ¿No ve? Dime, ¿qué piensas? No, es que él piensa, el administrador es seguro, eso piensa. No confías en el administrador, ¿no? Es que no es que yo desconfío. No, pues, Vuelvo a los decir, yo antecedentes, veo los pues, antecedentes. claro. Entonces, Por sus me frutos dan los conoceréis. Los discursos son lindos. Lo que dice Alberto, claro, si así se haría, excelente, eso marcha. Pero van a cumplir eso. Ya, pero yo te Esa es la pregunto, pregunta. ¿va a haber una generación sándwich? No sé si va a haber o no va a haber una generación sándwich. Ya. Lo que yo veo, la gran duda que tengo, Alberto mencionaba que estas AFPs han comprado bonos, tienen bonos del Tesoro, tienen bonos del Banco Central. La pregunta es, así como el Estado ha fallado para pagar sus contribuciones a la AFP, ¿va a cumplir con devolviendo esos bonos? Porque los bonos es deuda. Claro, es deuda, claro. ¿no? Va a cumplir devolviendo el capital y los intereses que están en esos bonos. Esa es la pregunta, ¿no? Y esa es la gran y tú duda. tienes la que respuesta yo- al lado tuyo. Claro, Así que y aprovechemos mejor esa aprovecha respuesta. para oírme. Y no vilipendes tanto. Mira, fíjate, he dicho, el Estado tenía en sus manos el 75% de nuestro dinero. Sí, pues. Ok, a partir de la ley 65 ha llegado a bajar esa parte y está por debajo del 30%. ¿Por qué? Porque en principio la ley 1732 obligaba a las FPs a comprarle al Estado títulos de deuda por valor de 90 millones de dólares año, o sea, 180 millones, que estaban destinados a cubrir lo que se necesitaba para los pensionistas o rentistas del viejo sistema. ¿Ok? Y por eso se necesitaba. Bueno, pero después vino el boom, el auge de las materias primas, el Estado tenía mucho dinero y dijo, vamos a ir rebajando esto. Y al rebajar esto da paso a que ingresen más bien los privados. Y la banca, como dice el vicepresidente hoy día en una declaración, dice, ahora ese dinero está en la banca, pero no está depositado en la banca, sí, sino está con un título de deuda que rinde plata. ¿Sí? Y un título de deuda calificado con el mínimo riesgo que se puede tener en Bolivia y donde en realidad las FPs compiten para no tener ese riesgo. O sea, ahí no es que yo puse mi plata en el banco y el banco hace lo que se quiere, hizo claro. face, ¿no? Claro. No puede hacer lo que quiera, está controlado. Está muy regulado Por, eso, sí. por la misma bolsa y por la autoridad de pensiones. Que la autoridad de pensiones últimamente, pues qué sé yo, como que se ha vuelto una ficha de adorno, sí. Pero bueno, ahí está, ahí se puede robustecer. Y también va a tener que robustecer para poder supervisar a un ente público, como es este gestor de la seguridad social. Entonces, no, yo simplemente lo que quería decir, en Bolivia es muy débil la institucionalidad, Sí. pero si hay un ejemplo donde la institucionalidad ha permitido un mejor manejo, es en el campo de pensiones. Ahora, te digo, manejo, no estoy diciendo
buenos rendimientos, buenas pensiones, que no se entienda. Lamentablemente las pensiones son muy bajas y en realidad es porque la tasa de interés que pagan los bancos por estos bonos ha ido cayendo. Pero en otros países todavía está más baja, pero en otros está más alta y está subiendo. Entonces, por eso es que hay que permitir que las AFPs puedan invertir, o en este caso la gestora puede invertir en el exterior. Sí, claro que sí, con todas las seguridades del caso, ¿no? Un seguro, un reaseguro, todo lo que se genera, porque como las el Banco inversiones... Unión, que tenía su seguro y no importó que ahí el muchacho ¿qué era? No como el Banco Unión, después se lo van a como él dice. No, pero por ejemplo, el Banco Unión tuvo ese problema con este muchacho Pari. y lo que sucedió fue que inmediatamente el seguro Cubrió. cubrió y el banco quedó tan estable como siempre, no generó ningún. Esto puede suceder también, o sea, tener... Es una obligación. Es una obligación, un seguro y un reaseguro. Sí, es una obligación. Nuestro gobernador, don Félix Pazzi, en esta nota que viene, hace una locución, dice, el gobernador ha señalado que el resultado de la demanda va a depender de cómo se ha pactado la nacionalización, habla él durante los anteriores gobiernos. Veamos, por favor. El discurso de nacionalización es bueno para algunos sectores, pero no todo podemos nacionalizarla. O lo hagamos muy bien, porque es muy fácil no estatizarlo, nacionalizarlo, después no midimos las consecuencias posteriores. Lamentablemente el mundo está universalizado, ¿no? Las normas ya son internacionales, hay que nomás respetarla. Entonces las nacionalizaciones no deben ser llevadas en forma caótica, debe ser tan medido, ¿no? Tan bien analizada y fundamentalmente bien consensuada con los que van a prácticamente ser afectados, en este caso los inversionistas. Entonces este es el tema de fondo. Esperamos realmente que Bolivia nuevamente no pierda recursos económicos por esta situación, sino de qué serviría la nacionalización, tendría el mismo efecto. Entonces no habría que analizar con mayor profundidad. Esa es una también lección. Cualquier futuro gobernante debe tomar muy en cuenta estas situaciones. Cuando hay demanda, arbitraje internacional, siempre hay una probabilidad, ¿no? Depende, digamos, fundamentalmente la forma como se ha pactado en el momento de la nacionalización, ni siquiera digamos de la buena defensa, sino cómo se ha hecho. Eso solamente saben los que han impulsado esta nacionalización y esperamos por eso que no sea así, la verdad, porque imagínense, en el caso de Quiborax hemos perdido 42 millones. ¿Qué juicio? Es el juicio arbitral, sus resultados, ¿no? El resultado. Acá Alberto quiere incidir profundamente en el tema de no generar pánico. No es cierto que la población no crea que todos quienes estamos aportando nos vamos a quedar en la calle o que van a echar mano de nuestros recursos. Así es. Y esto, insisto, la estructura hasta ahora ha sido respetada. Ha habido un respeto de la ley 1732 a la celda 65, prácticamente la misma estructura se ha mantenido en la ley 65 y se ha aumentado el fondo solidario, que sirve para los que menos ganan y más bien como un aporte muy positivo en cuanto a la reforma de pensiones. Ya. Entonces ahora puede haber este lío entre la empresa privada extranjera, AFP, la AFP Previsión o el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España y el Estado Plurinacional de Bolivia. Ese lío puede haber, pero no van a meter la mano para pagarles a ellos la indemnización. O sea, no puede pasar lo que pasó con Foxap, no puede pasar. No puede pasar. No, porque las cuentas se manejan por muchos filtros administrativos. Ya. Además, cada uno va a poder seguir viendo su cuenta personal, ¿no? O sea, se sabe. Ahora obviamente puede haber una verdad cibernética y otra verdad de la bóveda, ¿no? Claro. Yo ya hablo como abogado penalista maliciosa, ¿no? Pero imagínate, todo puede pasar, esto pero sí. digamos, y es una exageración, ¿no? Porque son las rentas y yo me imagino que el Estado va a tener muchos filtros administrativos, ¿no? Ya.
Bueno, ese es un poco el mensaje que queremos dejar, de que no haya una paranoia colectiva, de que no es paranoia, mi estimada, no es paranoia. Quienes han estado a cargo del Banco Unión siguen tomando las decisiones políticas, ¿no? Y en el Banco Unión, ¿qué historia nos han contado? Nos han dicho, un señor Pari podía hacer lo que quería. Y lo que dice aquí la doctora, filtros, control, ¿eso hay en un banco o no hay, doctora? Claro que hay, pues. Pero se han estornudado en eso. Y el señor Pari entraba como Pedro por su casa y no era solo, porque eso no puede hacer una sola persona. Y lo mismo nos han contado en el Fondioc, lo mismo nos han contado en el Banco Unión. Entonces, aquí no es que van a ser malos administradores, van a invertir mal, sino que no hay control en este gobierno. Y no es que las empresas privadas sean mejores que las estatales, sino que la empresa privada, estas dos AFPs, tenían el control del gobierno de cómo estaban haciendo estas inversiones. Eso es. Entonces, si hubiera un control, una instancia que va a controlar a esta gestora, bienvenido. Pero ¿quién va a controlar? ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría, y ustedes dos lo saben mejor que nadie, es un florero en este gobierno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está investigando? Se los he enjuiciado a los directores del Banco Unión. Bien feliz los veo por la calle. No, yo sé que la gerente estaba presa, estaba detenida, y había otra gente más que estaba detenida. Estoy hablando, ¿no?, de los que... Directorio, ¿dónde están? Gerentes, ¿dónde está? El único que está preso ahorita es el señor Pari. Fondioc, la señora Chacollo viajando todos los días en avión. O sea, esa es la deuda. No estoy diciendo que mañana van a entrar a asaltar y se van a llevar nuestros recursos. No hay control. El sistema gubernamental no es confiable. No es confiable. Pero yo creo que tenemos que tener un voto de buena fe. No podemos tampoco estar tan pesimistas, ¿no? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que la Contraloría es un florero, además es un florero con flores marchitas, si quieres. Ok, no me interesa eso, sino que estamos hablando de un sistema, el sistema de pensiones, donde más bien lo que habría que exigir es que el sistema de regulación que ya existe con la autoridad de pensiones, pues habría que fortalecerlo. Sí. Y que sea capaz una entidad pública como es la autoridad de pensiones pueda efectivamente supervisar a otro ente también público, que es la gestora pública de la seguridad social. Entonces, de esa manera tú vas a tener... claro, cruzar todos esos datos, esa información. Sino, como decía, hay otros mecanismos que hasta ahora se han cumplido con estándares muy positivos, muy buenos, incluso yo diría ejemplares. Me tengo que quedar ahí porque el tiempo no me da para más, pero creo que los hemos escuchado a todos, sus argumentaciones han sido muy buenas, nos han aclarado dudas, nos han dado detalles y datos, y tenemos, como siempre en la vida, dos posturas: la postura de incredulidad y la postura de un voto de confianza, como decía Valquiria. Nosotros cumplimos con poner todo eso sobre la mesa y el tiempo lo dirá, no podemos hacer nada más, el tiempo lo dirá. Gracias, querido Julio, gusto tener. Gracias a ustedes, gracias a los colegas. La ASFI tenía que cumplir ese papel con el Banco Unión, no lo cumplió. Nada más. Gracias, Julio, querido. Gracias, Alberto, también por haber estado en el programa. Gracias a ti. ¿Nada más para cerrar? No, nada más para cerrar, solamente que Julio siempre me hace divertir. Gracias, Benito, y encantada de estar con, yo le digo, Chino, ¿no? Y también con don Julio, que uno aprende de ellos, ¿no? Una maravilla. Tal vez debíamos ser economistas un poquito. Sin duda alguna, deberíamos todos darle una repasadita. Voy a convocar luego a la Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones para que ellos también sean parte del programa y me expliquen su punto de vista y hagamos conocer a la población. Entre tanto, gracias por su sintonía y ojalá, si Dios permite, mañana estemos nuevamente acá. En agosto, festejemos en grande con el mayor emblema de nuestra música, Los Carcas. Este viernes 17 de agosto desde las 20 horas en Villahermosa, Circunvalación Oeste. Para que la fiesta sea inolvidable, Esther Marisol y Pepe Aguilar Boliviano. Los Carcas, show de gala solidario. Entradas en Mundo Musical, Plaza 14 de septiembre. Informes y reservas al 764-14064.